Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Les habla Kevin Bosa y hoy les traigo un video muy interesante. Voy a enseñarles cómo poner bots en sus mapas para que se muevan, peleen, corran y puedan jugar en los mapas que creen sin la necesidad de que haya otras personas, solo con bots, si eso quieren. Muchas veces hay gente que me pregunta, Kevin, ¿por qué los bots en mis mapas no se mueven y se quedan parados? Y bueno, esta es la razón. Los bots de por sí solos no son inteligentes. No piensan, no conocen cómo es el mapa, no saben por dónde pueden moverse y por dónde no. Entonces, si lo pones y el mapa no fue diseñado y pensado para ponerle bots, se van a quedar quietos. Así, miren. Solo te golpean si le pasas al lado porque se dan cuenta cuando un jugador está cerca, pero no mucho más que eso. ¿Entienden? Bueno, así que acá vamos a aprender cómo decirle a los bots por dónde pueden caminar, correr, saltar, trepar, etc. Yo hice este mapa bastante chiquito, lo planeé y lo armé específicamente para mostrarles a ustedes todo lo básico que necesitan saber para poner bots. Lo dividí todo en capas y puse cada cosa en orden para tener todo mejor organizado. Esto no es necesario, pero se lo recomiendo que siempre trabajen ordenadamente con las capas. Es una buena práctica a la hora de armar mapas, para que no se te desordenen las cosas y puedas trabajar sin problemas. Ahora, les voy a mostrar el mapa entero para que lo conozcan. Le pongo play. Puedo correr por acá, acá puedo trepar, así que los bots deberían poder trepar también. Acá hay un ascensor que sube y baja solo y los bots deberán poder usarlo. Y también deberían poder cruzar la plataforma amarilla de acá. Acá hay portales y también tienen que saber usarlo los bots. También hay una escalera que yo puedo subir y bajarla. Y los bots también tienen que saber cómo subir y bajar la escalera. Y si yo tuviera un arma y le disparo a este tanque de gasolina, explota y rompe la pared. Y ahora puedo cruzar por acá. Eso es algo que los bots tienen que tener en cuenta. Empecemos con lo más fácil. Vamos a hacer que sepan por dónde pueden caminar y correr. Para armar el camino de los bots se usa solamente estos marcadores que están acá en la última categoría de todas, que dice Path Grid. Significa grilla de caminos. Vamos a usar solamente estos dos de acá, el Path Node y el Path Node Connection. Yo quiero que los bots puedan caminar desde acá hasta acá. Entonces, agarro primero el que dice Path Node y lo pongo acá. Es un punto, ¿no es cierto? Antes de seguir, noten que acá se agregó la categoría Path Grid y una nueva capa donde van a tener todos los Path Nodes. A mí me gusta cambiarle el nombre para tener todo ordenado y ponerle Paths. Así sé que acá están los caminos para los bots. Ahora, siguiendo, voy a poner un Path Node Connection por acá. Y vuelvo a poner otro Path Node acá. Pero todavía nada de esto está conectado entre sí. El Path Node Connection, como dice el nombre, es el que hace la conexión entre un Path Node y otro Path Node. Entonces, le hago clic y acá abajo tengo las opciones. Donde dice Path Node A y Path Node B, tengo que elegir qué Path Node quiero conectar entre sí. Entonces, le hago clic a Path Node A y elijo cualquiera de los dos. Por ahora da igual. Y ahora elijo el Path Node B y le hago clic al otro. Ahora, como pueden ver, están conectados por la línea amarilla. Si yo fuera a poner un bot acá, se va a poder mover por este pedacito cortito de suelo, pero es muy chiquito el lugar. Si yo quiero que el bot camine por todo el suelo, tengo que poner paths en todo el suelo de acá y conectarlos entre sí. Pero la verdad, tener que poner un Path Node Connection cada vez que quiero hacer esto es demasiado trabajo y sería largo, ¿no? Por eso es que no hace falta usar el Path Node Connection siempre. Podés hacer que el juego cree la conexión automáticamente por vos. Solamente hacele clic a este Path Node acá, el último, y ahora está seleccionado. Y si elegís otro Path Node desde acá y lo pones donde querés, ahora se creó una conexión automática entre los Path Nodes. ¿Se entiende? Y bueno, anda haciendo todo lo mismo hasta terminar de conectar el suelo. Ustedes se preguntarán, ¿y la distancia entre Path Node y Path Node cuál tiene que ser? Y la verdad, no hace falta que sea exactamente 2 cuadrados como hice yo.
A mí me gusta hacerlo a esa distancia porque me parece que queda más prolijo y queda mejor. Pero podés hacerlo de hasta 2,5 cuadrados, máximo 3. Si lo haces de muchos cuadrados más y pusieras, por ejemplo, el camino así de separado, con una distancia muy grande entre PathNode y PathNode, el camino empieza a fallar. El bot a lo mejor no va a ir por donde vos querés que vaya, o sí va a ir pero va a esperar mucho tiempo antes de ir por ese camino, o lo va a hacer pero todo medio mal. Así que yo les recomiendo que no dejen una distancia de más de 2 cuadrados entre PathNode y PathNode. Por supuesto, hay veces donde sí puedes usar un poquito más o un poquito menos, dependiendo de tu mapa, pero siempre trata de mantenerte dentro de ese límite de 2 o 3 cuadrados máximo. Ahora, vamos a probarlo para que vean que funciona. Para probar el bot, yo elijo la capa jugadores que creé. Es una capa que yo hice específicamente para poner todos los jugadores y mantener todo ordenado. Y en el buscador escribo Player. Me va a salir este que se llama Player Spawn Trigger. Lo arrastro y lo pongo donde quiero. Después, en las opciones del trigger le ponen Active on Startup y lo ponen en True. Esto significa activar al inicio y lo estamos poniendo en verdad para que este bot aparezca apenas comienza la partida. Y acá, donde dice Predefined AI, esto significa la inteligencia del bot y es el tipo de bot que va a ser. Si va a ser un bot de modo difícil, un bot fácil, súper difícil, etc. Hay varios modos, pero yo para probarlo siempre le pongo este que dice tipo A y listo. Pueden elegir otro si quieren, no hay problema. Bueno, ahora lo probamos. Como pueden ver, el bot está quieto, porque yo estoy acá arriba y no tiene ningún camino para subir hasta acá donde estoy yo, así que no va a hacer nada. Pero si yo me tiro al suelo con él, va a poder correrme por ese pedazo y pegarme e intentar matarme. Vamos a continuar poniéndole soporte para bots en el resto del mapa. Primero vamos a terminar de poner los paths básicos, que son todos los que el bot puede caminar, así como este. Hagámoslo. Voy a ir poniendo todas las partes rectas donde el bot puede caminar normalmente. Voy a adelantar el video para que no se haga tan largo, pero los pasos ya lo saben. Genial, lo básico está. Ahora, vamos a enseñarle al bot a usar primero los portales. Estos de acá. Es muy simple. Miren, yo acá tengo un PathNode en este portal y en este otro portal también tengo otro PathNode. Lo único que tengo que hacer para que el bot use los portales es conectarlos con un solo PathNode Connection y decirle que es un portal. Lo pongo por acá. Y ahora elijo como antes PathNode A y elijo cualquiera de los dos. Y ahora elijo el PathNode B y elijo el otro. Y ahí están conectados. Pero el bot no sabe aún qué es un portal. Para eso tengo que ir acá donde dice tipo de conexión y acá en esta opción es donde yo puedo decirle al bot cómo quiero que trate a esta conexión. Si quiero que esta conexión la use como si fuera un portal o si quiero que salte para llegar al siguiente PathNode o si quiero que haga un dive. En este caso elijo portal. Listo. Ahora el bot va a saber que acá hay un portal y va a usarlo. Probémoslo. Miren ahora cómo podemos pelear y el bot va a usar los portales para tratar de seguirme a donde sea que yo vaya. Funciona perfecto. Genial. Ahora sigamos con la escalera. Vamos a decirle al bot que esto es una escalera y que la use. Primero voy a este PathNode y lo muevo un poquito para acá. Y ahora pongo otro PathNode acá y otro PathNode acá y sigo hasta completar la escalera. Puedo usar un PathNode Connection para conectar este PathNode de la escalera con el del suelo. Pongo el PathNode Connection, elijo el A, el B y listo. Pero esto no está terminado. Si yo esto lo dejo así, el bot no sabe que esto es una escalera. Va a pensar que es un suelo y va a tratar de caminar por ahí y se va a tirar y se va a caer y se va a sacar vida. No queremos que pase eso. Para decirle que es una escalera, elijo el primer PathNode de acá que está arriba de la escalera o cualquiera de estos. Y acá donde dice Node Type significa tipo de nodo. Es para elegir qué tipo de nodo o de path es este. Por ejemplo, puedo elegir si es un borde para agarrarse o una plataforma, pero eso lo vemos más adelante.
El único que no se elige desde acá es el portal, que ya vieron que se elige de otro lado. Ahora elijo ladder, escalera. También voy a elegir escalera en todos los que puse por acá encima de la escalera. Listo, ahora el bot sabe que esto es una escalera y si lo pruebo van a ver que la va a usar. Ahora, antes de seguir con la plataforma, me gustaría terminar de hacer este pedazo. Vamos a enseñarle al bot a trepar bordes. Por si no sabían, los lugares donde yo quiero que se pueda trepar como un borde, sí o sí tengo que poner un ledge grab. Solo escribí ledge en el buscador y pone uno de cada lado. Ahora, el jugador se va a poder agarrar de ahí y los bots cuando hagamos el camino también. Bien, para hacer el camino para los bots selecciono el path node del suelo. Ahora elijo para poner otro path node y lo pongo justo por encima del ledge grab de este lado. Lo dejo un poquitito al costado nada más, apenitas, no tanto, porque si lo pongo muy al costado no va a funcionar. Y bueno, hace lo mismo hasta terminar con todos los bordes. Ahora elijo uno de estos path nodes y acá le van a cambiar el tipo y le van a decir que es un ledge grab right, que sería borde de agarre derecha. Bueno, tenés que hacer lo mismo con todos y ahora el bot sabe que se puede agarrar de acá. Y si se fijan y lo probamos, funciona. El bot nos sigue hasta acá, pero hasta ahí llega, porque nos falta también conectarlo del otro lado. Ahora, pone un path node acá arriba y déjalo nomás en la conexión normal, o sea, la del suelo. Porque esto sería como un suelo súper chiquitito, podés estar parado acá. Después pone otro path node acá abajo, bien casi encima, pero un poquitito al costado. Y en tipo de nodo le vas a decir que es un borde de agarre, pero esta vez de la izquierda. Elegí ledge grab left. Seguí así hasta el final. Y acá conecta el suelo y el borde de agarre usando un path node connection. Perfecto. Ahora, fíjate, si lo probamos, funciona. El bot sabe que estoy de este lado y me viene a seguir hasta acá trepando el muro. Para terminar esta sección, le voy a poner unos pads a las estanterías estas. Voy a poner uno acá arriba, que quede justo encima del que está abajo. Uno más en el medio y otro acá en la punta. Ahora pongo otros más acá arriba en esta y completo la última. Ahora, voy a conectarlos con unos pads connections en el medio, para que el bot sepa que puede saltar desde el suelo a la estantería y desde la estantería hacia la siguiente que está arriba. Voy poniendo acá en el medio y los conecto. Al terminar les debería quedar algo así. Voy a probarlo y van a ver que me sigue y sube las estanterías perfectamente. También puedo darle un detalle más. Puedo conectar este pad y este para hacer que el bot salte y haga más rápido. Bueno, hago la conexión, como haría normalmente. Pero ahora, esta vez, voy a las opciones de tipo de conexión y le pongo que sea jump, que significa salto. Porque el bot tiene que pegar un salto, no puede llegar con la conexión normal que sería caminando. En estas de acá abajo no hizo falta ponerle que salte, porque en casos como estos, el bot es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que tiene que saltar para ir acá arriba. Pero cuando pones algo así, donde la distancia es un poco más grande, lo más probable es que intente caminarlo y se caiga. Por eso tenés que ponerle que pegue un salto. Ahora lo probamos y miren, salta y me sigue de 10. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la plataforma. Vamos a hacer que el bot espere a que llegue la plataforma y se suba arriba y cuando llegue al otro lado se baje. Para eso vamos a poner dos pads acá arriba de la plataforma, bien en la punta. Ahora, selecciono cualquiera de los dos y acá, donde dice Follow Object, esto significa seguir objeto. Esto va a hacer que los path nodes sigan al objeto que nosotros queramos. Hacele clic y selecciona la plataforma. Hacé lo mismo con el otro
Y ahora, estos dos patch joins van a moverse junto con la plataforma. Cuando la plataforma venga hasta acá, estos patch joins también van a venir hasta acá. Y después a acá y todo así. Y también acá donde dice tipo de nodo, le vas a poner que es un tipo de nodo plataforma. Ahora el bot sabe que esto es una plataforma. Y también hace falta que acá donde dice elevator node le pongas true. Esto significa nodo elevador y lo pones en verdad. Es para que sepa que esta plataforma se mueve como un elevador y que hay que esperar que vaya y venga. Hace lo mismo con el otro path node. Ahora solamente pone un path node connection entre el path que está en una punta de la plataforma y el que está en la punta del suelo. Y conectalos de la conexión normal. También tenés que hacer lo mismo del otro lado. Conectá el que está en la punta de la plataforma con la punta del otro suelo. Ahora debería funcionar. Igualmente hay veces que los bots son medios idiotas y como que se adelantan un poco y se apuran a tratar de subir muy rápido a la plataforma y se caen, porque son medios boludos. Si te pasa eso, podés hacer que la conexión sea un salto, cosa de que saltando sí o sí siempre van a llegar a subirse arriba y no se van a caer al suelo por intentar caminar y hacerlo muy rápido. Ahora vamos a continuar con el ascensor. Primero selecciona este que está acá en el suelo y pones otro path node acá arriba en la punta del ascensor para que estén conectados. Ahora pones otro en la otra punta, así. Bien, selecciono los path nodes y le pongo seguir objeto y elijo el ascensor. Después, donde dice elevator node, le pongo true, o sea, verdad. Ahora, cada vez que el ascensor suba y baje, estos path nodes se van a mover con el ascensor. Pero nos falta conectar estos paths a los de acá arriba. Solamente pone un path node connection y conecta estos dos entre sí. Ahora, el bot sabe que cada vez que el ascensor llegue acá, puede subirse caminando por acá. Y cada vez que el ascensor llegue acá, puede subirse caminando por acá. Lo probamos y funciona. Ok, quiero explicarles una cosa. El ascensor, si fuera un ascensor normal, funcionaría perfectamente así. Y está bien, funciona. Pero como yo, acá en mi mapa, le puse este agujero, esta escotilla, donde los bots tienen que poder saltar y trepar por acá y subir hasta acá, voy a tener que hacer todo el ascensor de nuevo, para que esto también funcione. Así que si en tu mapa tenés un ascensor normal, que es lo más probable, hacelo como ya te mostré y listo. Pero si querés hacer algo como esto, donde hay un agujero que los bots puedan trepar, vas a tener que seguir los siguientes pasos porque es un poquito distinto. Primero, voy a borrar todos los path nodes del ascensor y vamos a hacerlo desde el principio. Selecciona este acá del suelo y pone un path node acá. Otro path node acá, bien cerca, y ahora otro path node acá al fondo. Bien, están conectados y tenés que hacer que sean path nodes de elevador, como ya te mostré. Y también que sigan al elevador, igual que antes. Y también acordate de conectar el path del elevador con el path del suelo de arriba para caminar, usando un path node connection. Ahora, selecciono este y pongo otro path node acá en el borde. A este del borde le voy a poner que es un tipo de nodo de agarre derecha. Ahora selecciono el mismo de antes y vuelvo a poner otro path node en la otra punta del elevador para agarrarse. Y ahora selecciono este y le pongo que es un tipo de nodo de agarre de izquierda, para que los bots sepan que acá se pueden agarrar. En este caso no hace falta ponerle el ledge grab porque esto ya es una esquina, se van a poder agarrar sin problema. El ledge grab solamente se pone cuando querés que se agarren de cosas que no tienen una esquina así como esta. Bueno, ahora otra cosa. Estos dos nodos también tenés que ponerle que sigan al elevador, porque también se van a mover con el elevador, cuando se vaya para arriba o para abajo, ¿no es cierto? Y bueno, ponele en nodo de elevador verdad a los dos. Bien, ahora el bot se va a poder agarrar de acá, pero todavía nos falta conectarlos con estos. Así que ahora selecciona este y pone un path node acá. Y este path node también le vas a poner que es un tipo de borde de agarre derecha.
Y ahora selecciona el otro y pone otro pad node acá arriba. Y a este le pones que es un tipo de borde de agarre izquierda. A estos dos no hay que ponerle que sigan al elevador ni nada porque van a estar quietos acá arriba. Ya casi estamos. Para terminar, hace una conexión normal entre los pad nodes que pusimos recién y los que están más arriba. Los unís y listo. ¿Vieron? Ahora el bot se sube por acá cuando le conviene y me viene a atacar. Y puede venir y caminar por toda esta parte de arriba. Bueno, para completar el ascensor y que quede bien completito, si quieren le pueden hacer que el bot camine por acá arriba del ascensor también. Solamente pone un pad node acá, otro acá, que estén unidos obviamente. Después unís el pad node de la punta con el que está en el techo del ascensor para que después de agarrarse pueda subirse hasta ahí. Y después pones uno más acá en esta punta y los unís con un pad node connection. Por último, solamente asegúrate de que los tres que están arriba del techo del ascensor estén puestos a que sigan el ascensor, porque también se tienen que mover con el ascensor. Pero a estos no hay que ponerle que sean un nodo elevador, porque cuando vos le pones a lo que sea de un nodo elevador, el bot va a quedar arriba de esa cosa esperando, como si esperara que baja o sube el elevador. En este caso, si el bot se queda mucho tiempo esperando acá, cuando el elevador llegue arriba, lo va a aplastar contra la pared de arriba. Bueno, y ya está, completamos todo el elevador. Con el ascensor completo me quedó algo así. Ahora lo probamos y van a ver que todo funciona perfectamente. Por cierto, acá hay otra escalera que ahora podés hacer también, ya que los bots ya saben cómo llegar hasta acá arriba. Hacela como te enseñé antes, pones un pad node acá, le pones que sea un tipo de nodo escalera y seguís poniendo hasta el final. Y después lo conectás al suelo normalmente. Bueno, continuemos. Ahora que el bot se puede subir acá, también estaría bueno que se pueda bajar más rápido que esperando el ascensor siempre. Porque a veces hay maneras o atajos de hacer las cosas más rápido. Por ejemplo, estaría bueno que el bot pudiera hacer un dive, tirándose desde arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, para eso se hace casi igual que como harías los portales. Solamente tenés que poner un pad node connection en el medio de los dos pads que querés conectar. Y después tendrías que ponerle que sea una conexión de dive. Pero hay algo que es distinto y que quiero aclarar sobre pad node A y pad node B. El pad node A siempre va a ser como el primero, digamos, el que comienza la conexión. Y generalmente no hay problema con cuál es el A o cuál es el B, porque la conexión es de los dos lados. O sea, por ejemplo, acá el bot se puede mover de la izquierda hacia la derecha y da igual, eso está bien, porque es un suelo. Pero en este caso, el bot solo puede hacer dive desde este punto de arriba hasta acá abajo. El bot no puede hacer un dive desde el suelo para arriba, ¿se entiende? Entonces, en este caso, la conexión tiene que ser de un solo lado. O sea, que solamente sea de ida y no de ida y vuelta. Y bueno, para eso, asegúrense de que este de arriba sea el pad node A, porque acá va a comenzar el recorrido del dive. Y que este de abajo sea el pad node B, porque acá termina. Obviamente, después de crear la conexión, se van a tipo de conexión y le ponen que sea una conexión de dive. Y ahora, si se fijan acá donde dice direction, que sería dirección, dice two-way. Two-way significa ida y vuelta o ambos lados. Pero nosotros, en este caso específico, queremos que sea solamente de ida. Así que le ponemos one way, un lado. Listo. Ahora fíjense que la flechita cambió, simbolizando que el bot va a intentar hacer un dive desde acá hasta acá. Bien, lo probamos y van a ver que funciona. También, para hacer mejor el mapa, voy a hacer que pueda hacer un dive desde acá hasta acá. Así se puede tirar acá abajo sin tener que pegarse toda la vuelta subiendo por la escalera, etc. Y lo hago de la misma forma. Pongo un pad node connection entre medio de los pad nodes que quiero conectar. Me aseguro que el de arriba sea el A y el de abajo el B. Y le pongo solamente de ida. Y que sea una conexión de dive.
Bueno, ahora yo voy a agregar unos lugares más donde quiero que el bot pueda hacer dive y que salte, etcétera, y ya estaríamos. Ahora podemos continuar con lo último que nos falta del mapa, que es la sección esta de la puerta que se abre solamente cuando explota el barril. Así que vamos a comenzar con eso. Primero que nada, quiero que vean algo. Fíjense los pads de acá. Si se fijan, acá hay una conexión creada entre estos pads nodes, a pesar de que en el medio hay una pared de metal. Obviamente los bots no pueden pasar por acá si está la pared, pero igual, ustedes a la hora de ponerle los pads, los ponen así, que pase por encima, no importa. Porque esta pared, al explotar el tanque, se va a romper, ¿sí? Y va a quedar un hueco acá, como ya les mostré. Pero hay un problema nada más. Si yo vengo acá con mi jugador, el bot va a tratar de seguirme. Y como este es el camino más corto y rápido para llegar a mí, va a querer venir por acá. Porque nosotros pusimos los pads y le dijimos que sí podía pasar por acá. Pero claro, está la pared. Cuando llegue acá se va a chocar contra la pared y va a seguir intentando pasar por acá, pero no va a poder. Y se va a quedar atascado intentando pasar sin poder. Nosotros lo que tenemos que hacer es deshabilitar el camino esta conexión, y hacer que se habilite solamente después de que el tanque ya explotó. O sea que apenas empiece la partida, el bot no intente venir por acá, pero una vez que alguien revienta el tanque y la pared se rompa, ahí sí el bot ya sepa que puede pasar por acá. Estos dos triggers que ven acá son para hacer que cuando explote el tanque se rompa la pared, pero no tienen nada que ver con el tema de los pads para los bots, así que no se preocupen por eso ahora. Lo que ustedes tienen que hacer primero es ir al pad node connection el puntito del medio, y acá donde dice connection enable, esto significa conexión habilitada. Y nosotros le vamos a poner false, o sea falso, para hacer que cuando empiece la partida esta conexión no esté habilitada. Por lo tanto, el bot no va a intentar venir por este camino de acá. Miren, lo probamos y ahora como el bot no tiene habilitado este camino, no va a querer venir por acá. Va a venir y se va a pegar toda la vuelta por acá arriba, subiéndose todo por el ascensor. Recién ahí va a llegar hasta donde estoy yo. Ahora, lo que hay que hacer es que cuando el tanque explote, la conexión esa que está desactivada se active, para que ahí sí el bot pueda pasar por acá. Entonces, en el buscador escribí pad y van a buscar este gatillo que se llama Pad Node Enable Trigger. Este es el que se usa para habilitar o deshabilitar un camino para los bots. Lo arrastrás y lo pones por acá. Ahora, en las opciones, acá donde dice New Enable State, significa nuevo estado. Es para elegir en qué estado queremos que se ponga la conexión que vamos a cambiar, después de que se active este gatillo. O sea, si querés que este gatillo habilite o deshabilite la conexión. En este caso, nosotros queremos que la habilite, así que le ponemos Enable Nodes, activar nodos. Acá, donde dice Pad Nodes Connections to Affect, significa pad nodes a afectar. Hay que elegir qué pads queremos habilitar. Le haces clic y seleccionas la conexión esta del medio. Bien, ahí estaría. Ahora nos falta el evento que va a hacer que se active este gatillo y que habilite las conexiones. Porque este gatillo va a activar la conexión solamente cuando pase algo que nosotros le digamos. En este caso, la destrucción del tanque y la explosión. Y para eso yo voy a usar este gatillo que está acá atrás, que se llama OnDestroy. Es un gatillo que hace que cuando se destruya algo, active otros gatillos. Ustedes a lo mejor en su mapa ni usan este. Pueden usar el gatillo que quieran. Pueden usar un botón, algún otro evento, lo que quieran. Lo importante es que haya algo que active a este gatillo de los pads. Bueno, yo elijo este. Y acá, en sus opciones, voy a ir acá, donde dice Activate Triggers, o sea, activar gatillos. Y esto es para que cuando se destruya el tanque, active el gatillo que yo quiera. En este caso, le pongo que active el Pad Node Enable. Listo. Ahora, si por cualquier motivo este tanque explota, la pared se rompe y al explotar activa este gatillo. Y este gatillo habilita el camino para el bot. Vamos a probarlo, miren, apenas empieza el mapa, el bot quiere intentar ir solamente por el camino más largo, pero yo vengo acá, exploto el tanque y ahora el bot va a poder pasar por acá tranquilamente. Otra cosa para que aprendan y tengan en cuenta, miren las estanterías que ya hicimos antes, ¿se acuerdan? ¿Vieron que tienen estas conexiones?
Y bueno, fíjense que la explosión del tanque al explotar rompe esta estantería de acá, la primera, y ya no está más. Pero los patch nodes que nosotros pusimos acá van a seguir estando. Entonces, si yo por ejemplo salto por acá y me subo a la estantería, el bot se piensa que acá hay algo para saltar y subirse, porque tiene los patch nodes puestos. Y va a querer seguir saltando por acá y se va a quedar trabado intentando subir por este camino. Bueno, en este caso lo que hay que hacer para que eso no pase es ir a estos patch nodes de la estantería y ponerle follow object. Le haces clic y elegís la estantería en estos tres. El seguir objeto no es solamente para que lo sigan. Al unir un patch node usando esta opción de seguir objeto, también lo estás como vinculando. Y bueno, ahora los patch nodes y la estantería están vinculados. Y es como si la estantería fuera el objeto padre o dueño. Y acá hay una opción que se llama remover con dueño. Esta opción sirve para hacer que si por algún motivo el objeto dueño se destruye o desaparece, los patch nodes que lo están siguiendo también desaparezcan. Así que asegúrate de que esta opción esté puesta en true, verdad. Ahora, cuando esta estantería se rompa y desaparezca, los patch nodes que están acá arriba también se van a romper y desaparecer. Y el bot ya no va a intentar saltar por acá. Perfecto, hemos terminado de poner el soporte de bots en el mapa completo. Lo único que quiero aclarar es una cosa pequeñísima. Nosotros pusimos este trigger para probar el bot a ver si funcionaba bien, pero cuando vos hagas tu mapa, este trigger después lo tenés que borrar, porque este bot va a aparecer siempre en el mapa. Este trigger es para hacer bots que siempre están en el mapa por alguna razón, pero lo que nosotros queremos en este caso son los bots simples, que solamente van a estar cuando vos crees la partida y desde el creador de partida le pongas que aparezcan tus bots. Y bueno, para hacer eso se hace con los spawn player. Este trigger de acá, que es donde van a aparecer los jugadores. Solamente pone 8 de estos, porque son el máximo de jugadores que puede haber en una partida. Y acá van a aparecer la gente que esté jugando con vos en tu mapa. Pero cuando vos crees la partida y pongas que querés que haya bots, los bots van a tomar el lugar de los jugadores. Así de fácil. Bueno, ya terminé con todo. No hay más nada que explicar. Bueno, ahora ya saben absolutamente todo lo más importante sobre cómo poner patch nodes para hacer el soporte para bots. Ya saben cómo hacer que los bots salten, caminen, trepen, hagan dive, etc. Les dejo en la descripción del video el link para descargar el mapa con el soporte para bots por si lo quieren descargarlo para jugarlo. Y con eso concluimos el tutorial. Ahora yo lo que voy a hacer es terminar de armar el mapa, le voy a poner un par de armas y cajas, etcétera, para que no quede tan vacío. Y los dejo con un gameplay de cómo quedó el mapa entero y jugando con bots. Espero que les haya servido el tutorial, que les haya gustado. Por favor comenten, suscríbanse, denle me gusta, compartan, etcétera. Y nos vemos en el próximo video.